Hola amigos, Antonio Maeso, ¿qué tal? Hoy seguimos con la KXE en uno de los momentos en los que, bueno, llevamos muchos meses esperando, que es entrar al software que gestiona el controlador de la moto y ver las opciones que tenemos y lo que se puede hacer con los parámetros que nos permita el programa. Así que vamos a ponernos con ello y vamos a ver este dato muy interesante para los que estén interesados en indagar un poco más en qué se le puede sacar y con qué armas se puede trabajar con este controlador. Bien, pues para ello empezaremos hablando del cable. El cable lo proporciona Seacosys con este terminal, y en la otra punta os lo enseño, está pues un USB que viene un poco encintado a mano de una forma un poquito casera y bueno, y que hay que instalar. Por lo tanto, lleva un chip Prolific y, y hay que instalarlo en Windows bueno, pues en la web de Prolific o simplemente con el driver que ya te lo proporciona también el vendedor del kit. Bien, pues una vez tenemos ya instalado el kit, lo conectamos en el puerto que hay específico en el cableado. Lo conectamos aquí y aquí está. Y ahora ya teniendo encendida la pantalla o digamos el controlador, es cuando nos podemos ir al programa. Vamos a ver si se ve bien. Vale. Pues el programa es este. MV3. Este de aquí exactamente. Vamos a verlo. Bien, pues este programa te lo mandan en un archivo zip y lo instalas en Windows. Entonces lo abrimos, ya digo, con el controlador y nos aparecen aquí la pantalla. Vale, pues en esta pantalla vamos a poder trabajar. Entonces, tiene página 1, 2, 3, display y los puertos, los settings de los puertos del controlador. Antes de intentar conectar nada, necesitamos darle aquí, que por defecto no viene, con el tick, el cam mode, el modo cam, y aquí abajo seleccionar el puerto que le haya adjudicado Windows al cable, en este caso el COM5. Le damos al COM5 y le decimos que el software abra el puerto, lo cual lo abre, te dice aquí que está conectado y ahora es cuando puedes conectar con el controlador. Veis que aquí tenemos una serie de apartados que ahora mismo están vacíos. Cuando conecte con el controlador va a leer automáticamente el archivo que hay grabado en el mismo y eso va a hacer que pues que aparezcan ahí los datos que ahora no aparecen. Entonces ahora le doy a Connect y efectivamente conecta ya con el controlador. Ahora conectado y nos aparece, empezando de aquí por esta columna de la izquierda, nos aparece modelo EM200. Eso es incorrecto porque este modelo es el EM202, perdón, EM150 2SP. Es el modelo de este controlador. Bueno, pues ahí te pone EM200 y si abres el desplegable e intentas elegir 150, después vuelves a leer y no quiere, aparece M200. Bueno, el voltaje de la batería, pues aquí tienes para elegir los diferentes voltajes en los que este motor u otros motores que trabajan con este controlador pueden trabajar: 48, 60, 72, 84 y 96. En este caso el 72 porque es el motor, está a 72 con el controlador y la batería. Overvoltage. Cuando el controlador detecta que hay un voltaje superior al establecido ahí en overvoltage, pues cortará y no permitirá pasar corriente. En este caso 87, pero la batería que yo tengo de 72 voltios tiene la carga máxima a 84 voltios, con lo cual a 87
no va a llegar nunca, pero siempre hay que poner aquí en overvoltage un poquito más de lo que pueda dar la batería, pues para evitar que pueda cortar, ¿no? por exceso de voltaje. Y luego tenemos undervoltage y soft undervoltage. Bueno, deciros de entrada que ahora que os voy a contar la mitad o menos de lo que aparece aquí en el programa, porque hay muchas cosas que todavía no sé y que estoy experimentando, y cosas que he preguntado y que todavía que nadie sabe. Por mucho que me he metido en foros y demás, y por mucho que le pregunto a los chinos que fabrican esto, pues no me terminan de contestar ni explicar muchas cosas. Así que deciros que todo esto que estoy contando está en un manual enorme, que es casi mejor que no lo descarguéis porque está todo muy mal explicado y muy mal traducido. Hay algunas cosas que sí, pero vamos, la mayoría muy mal explicado, muy mal traducido. Un desastre. Bueno, pues como digo, sobre voltaje hemos dicho. Por undervoltage es cuál es el mínimo de voltaje con el cual va a trabajar el controlador hasta que corte, ¿no? Y no permita dar señal. En este caso 60 voltios. Y soft undervoltage yo entiendo que es que cuando llega a 63, pues digamos que corta un poquito, bueno, pero corta un poquito la señal, digo la intensidad, pero yo creo que deja trabajar el motor, creo. Bueno, de hecho es una cosa que voy a probar y lo vamos a poner a 65 por lo menos. Vale, pues ahora veréis que cualquier cambio que hagamos en cualquiera de estas páginas tendremos que irnos aquí donde pone param right, escribir los parámetros, y si está conectado pues simplemente le damos y te dice escrito satisfactoriamente o con éxito. Bueno, pues en ese caso el undervoltage, y en otro momento os contaré por qué, pues le he subido un poco. Variaciones de undervoltage. Bueno, pues que le das, digamos, una horquilla de 1 voltio arriba o abajo de esos 60, pues para que tengáis un margen que no sea cortar justo a los 60. Bus bar current, esto no sé lo que es, está puesto a 100. Ya os digo que esto es un fichero tal como está, excepto pequeños cambios que ahora voy a comentar. Esto es un fichero que me ha mandado a mí la gente de Siacosis o QS Motor o Botol, y que es diferente, ojo, es diferente al archivo con el que venía el controlador. Y eso que el controlador está comprado, pues bueno, hace pocos meses. Bueno, pues este archivo que me han mandado es diferente. Por lo tanto, este archivo es diferente al que tengo yo ya aquí ahora y que he cargado. Me lo han mandado la gente de, como digo, de Sacosis, y es diferente al que el otro día utilicé cuando probé la moto en el banco. Y los datos son un poco diferentes. Ahora tengo ya la pantalla del banco encendida y os mostraré en qué he estado viendo, ¿no? Bueno, pues esto es corriente bus bar, que no sé lo que es. Y corriente de fase 99660, que yo tampoco lo sé ni le he tocado. Luego aquí hay unos valores a la derecha del puño del gas. Esto en su momento lo voy a comprobar. Y es curioso que no salga aquí alguna herramienta para poder hacerlo sobre la moto. Es decir, ahora darle al gas y darle 0, ¿qué voltaje tiene? A tope, ¿qué voltaje tiene? Pues para poder calibrar esto correctamente, ¿no? Que siempre es interesante, porque de otra manera no sabría el programa realmente cuándo está el gas completamente cerrado, cuándo está completamente abierto, y bueno, pues puede haber una pequeña disparidad ahí, ¿no? Entonces esto cogeré un voltímetro simplemente y lo voy a comprobar en breve y sustituiré. Pero ya digo, en muchos programas viene aquí, por ejemplo, me recuerdo el Power Commander de Dynojet, que bueno, cuando hace una centralita, pues ahí te viene también para configurar el Rapid Byte también. Y bueno, es una pena que aquí no venga. Luego tenemos Start Setting, o sea, los ajustes de salida. Y nos dice aquí, par de salida, par combinado, no sé a qué se refiere, ratio de subida o de incremento y ratio de descenso o decline, sí, de caída, digamos.
Yo aquí he estado jugando un poco con esto y no he conseguido cambios significativos. Entonces, bueno, pues al final he optado, cuando quiero cambiar, por ejemplo, diría, este par de salidas es interesante. ¿Qué par tiene justo cuando le toca el primer pum instantáneo, la primera salida, ¿no? Bueno, pues esto veréis que ahora en otra página hay una forma mejor de modificarlo y que no es esta. Porque esta, yo por lo menos las pruebas que he hecho, he subido unos 20 o 30 arriba o abajo, pues me ha costado notar algo. No sé si es que hay que subir, porque no sé, este 50 no te dice ni te dice el manual a qué corresponde. 50 porcentaje o qué es. Bueno, pues no lo sabemos. Se puede intuir que sería porcentaje. Pero ya digo que no he notado gran variación. Bueno, pues esto es lo que hay en esta página 1. La página 2. En la página 2 tenemos dos bloques grandes, que son el modo Sport, que esto el modo Sport está mal, porque el modo Sport se refiere modo general. Aquí lo llamo modo Sport, pero yo no tengo conectado el modo, perdón, sí lo tengo conectado el modo Sport, a donde dice el controlador, pero no funciona. Le doy el botón de la S y no aparece ni hay ningún cambio ni nada. Bueno, pues ahora me he enterado que este Sport Mode, aquí, este cuadro de aquí, del programa, se refiere a la configuración general, o sea, todos los datos que aparecen ahí son configuración general del controlador. Y aquí hay un dato o datos muy importantes, dos datos muy importantes. Uno es la limitación de corriente. La limitación de corriente. En este caso lo tengo puesto a 100 amperios. Y luego el siguiente dato, o dos datos, porque ya no sé exactamente a qué se refieren, son los del flux weakening, que es un flujo de corriente que se crea, eso tendría que explicarlo un ingeniero en electrotecnia. Yo no llego a más a saber que es un flujo que se genera dentro del motor y que permite que cuando el motor ha acelerado en condiciones, digamos, de máxima eficiencia, cuando el motor ha acelerado con el amperaje, utilizando el amperaje de la mejor manera posible, llega un momento al cual no puede pasar de ciertas revoluciones por cuestiones físicas que están ocurriendo ahí, en cuanto a los movimientos del campo y tal de la electricidad. Bueno, pues con esta función de flux weakening, pues hace eso, debilita, ya no me meto en más, debilita de cierta manera este flujo de amperaje y permite que el motor siga subiendo de vueltas, con lo cual el vehículo pues alcanza más velocidad. Bueno, pues eso es un factor importante para conseguir velocidad. Y el límite de corriente es un parámetro fundamental para la aceleración y la potencia en aceleración que tenga la moto. Tengo que deciros que esta moto, este controlador es de 150 amperios, o sea que permite que aquí que le ponga hasta 150. Problema que hay, que si yo le pongo hasta 150 ahí, pues la moto corre más. De hecho, he hecho pruebas que ahora os enseñaré a 100, a 120, a 80, a 50 y a 20, creo, y a 25 de amperaje y efectivamente, pues eso es como, no sé cómo deciros, como si en una moto de combustión pues cambiamos el chicle y adelantamos la distribución y bueno, pues aumenta la potencia o no. No exactamente lo mismo, porque ya aumentaría el par cuando baja la potencia en alta, bueno, pero aquí no. Aquí es directamente proporcional a la potencia del par que se genera. Y entonces digo, 150 amperios permite este controlador. Yo tengo ahí puesto un 100, he hecho varias pruebas. ¿Por qué tengo puesto un 100? Tengo puesto un 100 porque hay otra variable importantísima en todo este sistema que es la batería. Entonces, ¿qué pasa? Que si la batería no es capaz de entregar esos 150 amperios, bien porque el BMS, que es un aparatito que lleva, que controla la batería, lo que carga, lo que descarga y cómo lo hace, hasta qué amperaje, hasta qué voltaje carga y descarga y qué amperaje permite de salida. Que eso también está relacionado luego con las celdas. Las celdas, dependiendo si son del C, el C es
en lo que, digamos, la magnitud en la que se expresa la capacidad de descarga, la velocidad de descarga o capacidad de descarga de las celdas. Bueno, pues vamos a ver. Para no liarlo mucho, la batería tiene que permitir que se generen esas descargas, ¿no? de 150 amperios. En este caso, que yo utilizo una batería bastante normalita, de las más baratas que hay, que son básicamente una batería de patín, de patineto, de bici eléctrica, con unas celdas muy sencillitas y con un BMS que, bueno, que sí, que lo actualicé a 150 amperios, pero las celdas siguen siendo de las más sencillas, de las más baratas. Y entonces es como una batería de patín, como digo, de bicicleta eléctrica sencilla, pero más grande. El tamaño sí que es más grande que la de un patín. Claro, es, por ejemplo, pues 3 veces la de un patín. Pero la calidad y las celdas, pues eso. Y esa capacidad de descarga influye determinantemente en cuánta potencia se le puede sacar a este motor. ¿Por qué? Porque si yo pudiese tener una buena batería, pues le pondría aquí 150 y iría siempre con 150 amperios y tendría como 3 o 4 caballos, 5 caballos yo creo que he medido, o casi 6 más. Pero es que si además utilizase un controlador en vez del botón 150, el botón 200, y pudiese poner aquí 200 y tener una batería que lo permitiese, pues este motor sería capaz de llegar fácilmente a los 20, 20 y pico caballos, con lo cual estaremos hablando ya de potencia cercana a lo que sería un 125, un 105 o un 2,5 de cuatro tiempos, a aceleraciones muy parecidas. Vamos a centrarnos con lo que tengo y vamos a centrarnos con el software. Entonces, en esta página 2, como digo, esa función muy importante del Sport Mode, que en general es, nada, olvídate del Sport, es toda la configuración general del controlador. Y luego tenemos Downhill Electric Brake Assist, asistente de freno eléctrico en bajada. Y que está enable, es decir, que está con el tick para que funcione. Y que baja la velocidad a 7000, que no sé si son 7000 vueltas de motor. Esto no viene explicado en ningún lado, ni me lo han comentado, con lo cual, en principio yo lo he dejado y no lo he tocado. Luego aquí tenemos un límite de velocidad, que este no lo he tocado porque ahora veréis que hay otro sitio donde se puede trabajar, ¿no? Pero hay un límite de velocidad que bueno, que puedes limitar, ¿no? En tanto por ciento, lo cual es interesante. Pero ya os digo, hay otro lado que es exactamente el que vamos ahora, que es lo que vemos a la derecha. A la derecha tenemos Flux Weakening Compensation, que no sé lo que es. Compensación de esto que os he dicho antes, que es este flujo que permite al motor llegar a más revoluciones. Pues compensación, no sé qué quiere decir. Compensación arriba, abajo, se me escapa. Pero después hay el 3-speed. Este cuadro es muy importante porque sabéis que tenemos aquí en el puño, tenemos 3 velocidades o 3 modos, yo diría, más que velocidades. Hay que hablar de modos, que están relacionados con la velocidad, pero que son modos. Bueno, pues tenemos low, mid y high, que por cierto está hasta mal escrito en inglés muchas de las palabras. High, alto, está mal escrito. Hay varias palabras por ahí que dicen, ni la han traducido bien el pero bueno. The Towel Gear y es Default Gear, marcha por defecto o modo por defecto. En fin, todas esas cosillas son, pues bueno, defectillos que suelen tener estos software chinos porque no cuidan mucho estos temas, ¿no? Vale, pues como os digo, ese 3-speed tenemos, me cojo un boli. Tenemos, o si no el ratón, que se ve mejor, el ratón. Tenemos el low, que es la marcha 1, el mid, que es el modo 2, y el high, que es la marcha 3. Y luego tenemos valores de flux weakening, que es esto que os digo, este flujo para que el motor permita coger unas extra de revoluciones, a costa de perder, ojo, a costa de perder eficiencia. Cuando el flux weakening está funcionando, el motor es menos eficiente, es decir, convierte menos de la energía o de la electricidad que le llega en movimiento. Bueno, pues hay estas 3 casillas para modificar. Y luego, como digo, el flux weakening en medio, en un modo 2 y modo 3. Y luego tenemos aquí para seleccionar si queremos utilizar un botón para cambiar de modo o un switch, que es como lo tengo yo.
que es un interruptor o un botón que vas cambiando de uno a otro. Pasas del 1 al 2 al 3 y otra vez empiezas, ¿no? Bien, pues lo importante es estas casillas de aquí, que yo no sabía, todavía no sé muy bien cómo funcionan, pero ya sí lo voy descubriendo, ¿no? En principio, esta casilla primera de aquí se refiere a velocidad. A velocidad. Y aunque aquí dice tanto por ciento, no sé exactamente a qué se refiere. Creo que es tanto por ciento. Puede ser porque como se traduce en velocidad exacta, es decir, en este low, en el 1, yo he puesto aquí 50 y la moto coge 50. Ahora, ¿puede ser el 50% de la velocidad? Puede ser. ¿Por qué el 50% de la velocidad? Porque este motor, este controlador está rateado, está probado o se publicita como que coge 100 km por hora. Pues claro, en este caso coincide. Al ser 100 km por hora, pues estas cifras de aquí, el 50 puede ser porcentaje o puede ser velocidad real, porque coincide que el dato máximo sería 100, ¿no? El caso es que yo lo he puesto esto 50, 70 y 80 y coincide. O sea, aquí cuando tú lo tienes en el modo 1, en el banco le das al gas y llega hasta 48, 49 por hora. Y ahí se estabiliza. En el 2 llega a unos 70 por hora. Y en el 3, que son 67 y pico que vimos el otro día en el banco. Y en el 3 ahora, con los settings que tengo ahora, aquí llega a 80. Y lo he puesto ya a 80 porque ponía 100. Y cuando en el banco he probado, iba por 80, he cortado el gas porque me ha dado miedo. Me ha dado miedo. Y diréis, ¿por qué te ha dado miedo? Porque bueno, porque he tenido problemas estos días probando en el banco con la descarga de la batería, que se me cortaba el BMS, porque llega a un punto de descarga del 50% por ahí, y 40%, 50%, y si quieres seguir dándole caña y abriendo gas, el amperaje es muy alto y entonces hay una caída de voltaje muy grande. Esa caída de voltaje hace que baje por debajo de los 60 a los que corta el BMS, no el controlador que estáis viendo ahí. Antes habéis visto en la página 1 que corta también a 60, sino el BMS también corta. Deja de pasar corriente. Bueno, pues como tiene esos problemas, me ha dado miedo y entonces en vez de 100, porque a 80, ya veréis ahí la curva, seguía tirando. Y lo cual me sorprende con el gran desarrollo que esta moto lleva. Una reducción primaria y allí en el motor, como ya viste en su momento, y lleva una gran reducción, un gran plato y una gran reducción secundaria. Bueno, pues los 67 km por hora, que el otro día a mí me parecieron muy correctos, cuando la probé en el banco y probándola por aquí un poco en el jardín. De hecho, por ejemplo, para que tengáis una idea, la Electric Motion coge 70 km por hora. O sea que, y bueno, pues una moto probada que se vende mucho y muy divertida en campo, pues realmente no necesitan más para hacer este trialeo excursión. Más de 60 o 70 km por hora, pues ya estás haciendo, si vas a esa velocidad, pues estás haciendo pista y cosas que un poco, pues para eso es casi mejor utilizar una de gasolina, ¿no? Porque digamos que donde ahora mismo tiene sentido la moto eléctrica en campo, pues es en esa zona de abrir, cerrar, trialear, subir, bajar. ¿Por qué? Porque ahí el gasto, el consumo es muy bajo y bueno, puedes tener unas buenas horas o kilómetros de diversión, ¿no? Sin embargo, si vas abriendo todo el rato, la cosa se complica. Pasa lo mismo con los coches eléctricos, las motos eléctricas por la calle. Si vas por la autovía, la batería se baja una barbaridad y sin embargo, si callejeas, parece que dura toda la vida, ¿no? Y es por eso que los motores eléctricos, en ese abrir y cerrar constante, pues gastan muy poco, pero si vas a una velocidad mantenida, pues gastan mucho. Entonces, estábamos aquí con lo del 1 y 2 y 3, vale, pues entonces yo he generado aquí, ahora sí, que antes el otro día no me funcionaba, si recordáis la prueba en el banco, el modo 2 y el modo 3 corría lo mismo y aceleraba lo mismo, pues ahora no. Ahora, y el modo 1 era un modo que corría un poco menos, pero que seguía siendo fuertecillo. Bueno, pues ahora en el modo 1 tengo 50 km por hora, pero en esta segunda columna no termino de saber qué significa. En algunos le he preguntado a Damon de Seacosys y no me quiere decir lo que significa. Me dice, no cambies esos valores, no los cambies. Pues claro, no los cambies. A alguien como a mí decirle que no los cambies, bueno, yo lo acepto, pero por lo menos explícame y se lo he vuelto a decir. Pero dime por favor qué significan, porque es que no viene en ningún lado y no lo sé.
Bueno, pues en un foro en internet que hay de construcción así casera de vehículos eléctricos, se llama Endless Sphere, pues resulta que hay alguien que dice que esto es porcentaje de par. Y yo he probado a bajar y a subir y en el 1 y en el 2, pues la verdad es que le puse 20 aquí de par, 20%, y la verdad es que la moto la aceleras con el 20% y acelera muy poquito, muy suave, que es lo que yo estoy buscando para ese modo 1, un modo que lo pueda coger mi hija o lo pueda coger un niño, que yo le deje esta moto y le diga, bueno, ¿quieres probarla, darte una vuelta? Pues no tenga miedo de que la vaya a descabalgar. Pues ese modo 1 con 50 km por hora, que ya es bastante, 50 por hora, aquí había que poner 45. Escribimos. 45 km por hora, pues está muy bien. Y luego 20 de par, pues la verdad es que acelera muy bien. Acelera como esas motos que hay infantiles eléctricas ya en el mercado, de niños, pequeñitas, pues más o menos una cosa así. Así que está muy bien. Luego en el medio he puesto 70, que coge 67 por hora por ahí, y un 40% de par que ya acelera bastante bien. Acelera bastante bien, un poquito menos que lo que vimos el otro día, un poquito menos de esos 5 caballos, digamos que unos 3 y pico, ahora lo vamos a ver en el ordenador. Pero que, bueno, para darse una vueltecita tranquila, está muy bien. Y sobre todo, porque llegado el momento ese que he comentado, que la moto empieza a cortar la batería porque no es capaz de dar los 100 amperios estos que tengo puestos aquí. Pues llegado ese momento, esta disminución del par lo que hace en realidad es que disminuye este amperaje. Entonces, este amperaje total en alto, en Sport, que es, digamos, el modo High, pues los 100 te los da si tú aquí tienes puesto, y aquí es donde viene el problema, que en el tercero, en el High, yo he puesto 80 en velocidad, que está muy bien, pero luego aquí, por defecto, la gente de Sacosim me ha mandado un archivo que pone 14 y pruebas la moto y la moto no está dando el 14% de par, es decir, no está dando el menos par todavía que en el 1, porque aquí le da y sale como un reactor, bota aquí en el rodillo del banco. Y entonces ya ahí cuando me descuadra. Entonces, claro, entonces eso no es porcentaje de par, o qué lo es. Aquí, cuando he cambiado el 20 al 40, sí se comporta como tal, pero aquí no me cuadra en el high. Así que, a no ser que haya otra cosa que esté influenciando, como puede ser aquí en alta el flux weakening, que tiene dos valores y que no sé a qué se corresponden. Y eso puede ser que eso sea lo que está modificando que este 14 no funcione con la lógica que yo pensaba que era como el porcentaje de par. Total, que así están las cosas. Yo lo he dejado esto en 80 porque la velocidad, y aquí 14 porque la moto acelera como un tiro. De hecho, el otro día dio 5,4 caballos en el banco. Y ahora ¿cuánto da? 7,7. Hasta 8 caballos da. 8 caballos. Y esto a la rueda. Y bueno, pues entonces por eso lo he dejado así en 14. Esto es una cosa que tengo que seguir investigando y viendo, ¿no? Pero que sepáis que, bueno, que en esta zona de las 3 velocidades se puede llegar a esta configuración que he llegado yo, bueno, que es interesante para utilizar los 3 modos realmente de manera, pues como lo lleva la Electric Motion, como lo lleva la KTM Free Ride, y no sé si alguna otra moto, seguro, ¿no? Pues son modos para adecuarse pues, al piloto que la lleva, ¿no? Y en este caso, pues cuando vaya bajando la batería, pues yo llegará un momento que tendré que pasar del modo High, del modo 3 al modo 2. ¿Para qué? Para que gaste menos y no se me bloquee el sistema. Que ahí entramos en otra, pero no quiero hacer más largo el vídeo, aquí entramos en otra disyuntiva, que sería, esto lo hacen muchas motos automáticamente, llega a un porcentaje de batería en el cual disminuye la potencia, pues para que llegue a tu sitio y porque la batería ya no es capaz de dar también los amperios que se necesitan, o el voltaje mejor dicho. Esto lo hacen muchas motos y los coches automáticamente, pero aquí en este programa no veo que se pueda hacer de momento. Así que tendré que ver yo en qué porcentaje empieza a cortar. 50%, 50%, por 50%, cuando llegue al 50% tendré que poner mapa 2. Y si quiero seguir utilizando batería, al mapa 2 hasta un momento en el que seguramente tenga que poner mapa 1. Y bueno, pues esto que se hace automáticamente, pues yo tendré que hacerme una tabla mental y probando y ver qué porcentaje, ¿no? Y si quiero llevarla siempre dándole gas,
poder dejar que baje de 50% o por ahí. Con lo cual, las 2 horas de batería que pensaba que podía tener de dar una vuelta por el campo, unos 40 kilómetros por ahí, pues a lo mejor si quieres ir rapidillo termina siendo la mitad con esta batería. O sea, el problema está en la batería. El problema de la potencia en estos motores eléctricos y en estos proyectos caseros está en la batería. Y el hecho de que las baterías de las motos eléctricas que hay de producción sean tan caras y de los coches, es porque utilizar celdas de fabricantes coreanos y demás, de LG, de Samsung y todo eso, pues vale 3 veces más que utilizar celdas como llevará esta batería que yo tengo aquí de Litokala o de cualquier otra marca china, pues que tiene una calidad inferior. Aunque se utilicen mayoritariamente en tanto y tantos vehículos como patines y de todo, pues estos son los mayores fabricantes. Pero efectivamente, pues bueno, todo tiene un coste, ¿no? Bueno, pues pasamos a la página 3. Y en la página 3 podemos pasar rápido por ella porque realmente aquí no he tocado nada. Pares de polos en el motor. Esto te viene dado o te lo dice el fabricante. Pues mira, tiene 5 pares tal o los que sean de sensores, ¿no? El ángulo entre sensores, pues 60 grados. Y luego la línea con la que quieres alimentar, en este caso, con información al reloj. Pues hay 2 maneras, o con un sensor efecto Hall, que es el típico que se le pone a la bici toda la vida, magnético, o One Line, que no sé exactamente lo que significa, pero que coge la señal directamente del controlador. Esto de aquí no le he tocado nada, porque no sé si es algo como para cuando estás moviendo el vehículo en parado, con una especie de walking mode, el que lleva las bicis eléctricas, que le da el botón y te permite ir andando. Y luego tiene cruise control, que no sé cómo se activa, porque realmente no hay nada ahí que te permita activarlo. Y luego aquí en este lado 2 cosas interesantes. La velocidad máxima en porcentaje de la marcha atrás, que esto sí que lo uso. La marcha atrás me ha sorprendido que es comodísima para mover la moto, para sacarla del garaje, para cuando estás en el campo salirte de un sitio. Fantástico. Esto de la marcha atrás me ha sorprendido porque lo uso mucho. Y 5% que es 5 por hora. Así que nada, que es ideal pues para que no te vaya a sorprender, ¿no? Le das todo el gas que quieras, que más de 5 por hora no puedes ir para atrás, que es justo para girar. Y el ratio de frenado, esto sí es interesante, 17%. Esto cuando coges el freno, y como tenemos activada la regeneración y el freno eléctrico, pues te frena un 17%. Yo he probado aquí algunas curvas en el banco a probar con un 40, con 50%, y le das y casi te bloquea la rueda. O sea que ojo, que es a tener muy en cuenta, pues bueno, en el caso de que, bueno, en campo yo creo que no, porque te bloquea la rueda y no es cómodo, ¿no? Pero a lo mejor en velocidad, en carretera, pues puedes tener una frenada ahí muy interesante, eléctrica, ¿no? Ahora, otra cosa es que no lo hace todo o nada, no va en progreso, y eso ya. Y luego tenemos aquí el low brake, que han puesto aquí, que es brake, pero otra palabra aquí mal escrita. El low brake es aquello que os decía en su momento en un episodio, que podías conectar el freno eléctrico por 2 maneras. El low brake que es un conector a masa que lleva el controlador, o el high brake, que es cuando le llega a 12 voltios a otro par de conectores que lleva el controlador, que es lo que yo llevo puesto en la moto y que supuestamente está pensado para si lo conecta a la luz de freno de un vehículo, pues como le llegan 12 voltios, pues activaría también el... Pero bueno, yo tengo el high brake. Si quisiera el low brake, pues tendría que darle aquí, que en su momento lo cambiaré. Y luego llegamos aquí a esta página que es el display en tiempo real. Entonces aquí te dice en tiempo real la situación. ¿Qué te dice? Pues te dice las revoluciones del motor, voltaje de la batería y QTEN, que es current, otra palabra mal escrita aquí, que es la corriente que está pasando. Y luego fallos que pueda haber. Aquí te dice fallo de controlador. Ahora cuando le demos al gas se quitará. Y luego la marcha que tienes puesta. Ahora aquí tengo puesta la high, que es la 3. La high, low es la 1, mid es la 2 y high y S son la misma. Sport, que yo no soy capaz de conectarlo. Y luego aquí se enciende brake y regen cuando tocas el brake. Entonces yo lo que voy a hacer es dar un poquito de gas. Entonces voy a dar un poquito de gas.
Por ejemplo, ahora lo paso al 1. Lo he pasado al 1, pues ya me está marcando aquí 1. Le doy un poquito de gas. Y aquí tenemos. Y ahora cojo el freno y está regenerando, pero si cojo el freno me marca freno también. Freno, 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 freno y regenerando. Las dos cosas. Es decir, cuando tú cortas el gas regenera siempre. Regenerando. Bueno, siempre a golpecitos. Y cuando coge el freno sí que lo hace sin palpitaciones. Bien. Y como digo, te marca la corriente y te marca el voltaje. Bueno, pues esto es una pantalla en tiempo real. Bueno, pues una vez que tienes todos los parámetros, pues ya has visto, le das ahí a Param y lo subes. Así que este es el programa. Bueno, luego tiene Port Setting, que no hemos llegado, pero aquí vamos a pasar más rápido que en la última de display. Porque aquí tienes funciones de todos los puertos que salen del controlador. Todos los conectores que salen del controlador. Entonces, bueno, yo aquí no he tocado nada más que en este. Después de un buen rato me he dado cuenta que el PD1 era eso del parking, que tenía que darle a lo del parking para que me dejara ya funcionar. Ahora ya no tengo que hacerlo. Y he conseguido quitar lo que ponía aquí, parking no sé qué. Park Input, aquí estaba. Y se lo he quitado y lo he dejado en vacío. Y lo demás no he tocado nada, porque aquí hay funciones de switch o de software y esto no sé lo que significa. Así que esto seguiré indagando. No viene en ningún sitio, no viene en el manual y todavía no lo he encontrado en internet, gente que lo haya explicado. Para terminar ya esto, dejadme enseñaros allí en la gráfica en el banco de lo que he comentado antes. Entonces aquí tenemos 3 ejemplos de los 3 modos con los que yo he dejado ahora la moto, que son el modo 1 50-20, que lo he dejado en 45, ahora lo he cambiado mientras os comentaba esto. El modo 2, que lo he dejado en 70-40, y el modo 3, que está en 80-14. No, insisto que el 50-20, 70-40 parecía que tenían su lógica con velocidad par, pero al llegar al 3 ya no lo entiendo, porque 80 sí, porque cojo 80. Eso sigue siendo velocidad, pero el 14 no lo entiendo. Bueno, pues ya lo entenderé. Y entonces, bueno, pues lo interesante de estos vehículos eléctricos, ¿no? Lo bien que puedes tunear, digamos, por la potencia de la entrega, ¿no? Entonces aquí tenemos el modo 1, muy interesante, con 1,7 caballos. Pues como digo, para una niña, un niño pequeño que está empezando, una persona o adulto que nunca ha llevado moto, que sé, quiere hacerle la gracia, venga, pues date una vuelta y pruébala. Pues no intimida nada, sale muy despacito, pero se mueve, ¿no? Y bueno, pues es suficiente para eso. El modo 2, que ya sube a 3,4 caballos y ya, pues bueno, pues te deja ir un poquito más de manera interesante y llega a 67 kilómetros por hora. Vamos a ver, 62 está cortando aquí. No sé si he cortado yo o ha cortado 62. Bueno, que yo a una velocidad también razonable, ¿no? Porque no solo que te acelera despacito, a ver, despacito, a una velocidad de ciclomotor, digamos, ¿no? Que no está tampoco tan mal. Pero te deja llegar hasta 60 por hora. Que a una velocidad también, pues bueno, que está interesante, ¿no? Y luego, por último, la curva esta grande, pues que es la full power de lo que yo tengo ahora mismo. Una aceleración muy buena, 8 caballos de potencia y bueno, y una velocidad que esto lo he cortado yo. Aquí marca 60, a ver, a 68 he cortado yo. Pues esto seguía cogiendo velocidad y no sé si en otra prueba he llegado hasta, en esta, porque he hecho varias con este modo 3, pero en otra he llegado a 80 por hora. Y he cortado porque seguía que yo creo que iba hacia 90 o 100, pero me ha dado miedo por el motor y digo, no, me parece bien porque, vamos, 70, 80, yo no, por lo que yo voy a hacer con la moto no lo voy a coger nunca. Es para ir mucho más despacio, ¿no? Así que bueno, de hecho aquí está la velocidad punta, 70 en ese caso.
Y bueno, pues estas son las tres gráficas y bueno, de la configuración que tengo ahora. Hay que tener en cuenta que estas potencias y con la aceleración instantánea del motor eléctrico y sin cambiar de marcha, no pierdes tiempo cambiando de marcha y tal, hacen que lo que son, por ejemplo, en una moto de marcha 10 caballos, pues en una moto eléctrica se consiga la sensación, hablo de sensaciones, con un 30% menos. Es decir, que con 5 o 6 caballos, casi con la mitad, tiene la sensación de estar en una moto de explosión o con la aceleración de una moto de explosión del doble casi de potencia. Os lo digo porque yo esos 8 caballos que tiene ahora me da la sensación de que acelera como una 80 de competición, como lo que era esta KX cuando era 80 de motos de explosión, que estarían en unos 19-20 caballos, ¿no? Aproximadamente. Pues yo creo que acelera igual. Vamos, creo no, seguro, acelera igual. Y bueno, pues eso está muy bien para una moto que sigue pesando, en este caso, pues 83 kilos pesa ahora mismo con la batería. Un peso que no varía, por cierto, que es siempre el mismo. Así es que, bueno, esto es lo que quería contaros hoy. Perdonad por el vídeo un poco largo, pero quien esté interesado y haya llegado hasta aquí en este proyecto de electrificación y pueda estar interesado en montar algún kit de este tipo, pues quizá, bueno, pues pueda coger ideas y le pueda servir bien toda esta información que he dado aquí. Ahora queda terminar pues eso, de afinar cables y cositas que he movido ahora un poco al probarla aquí en banco, por eso la tengo desmontada y disfrutar de ella. Así que nada. Gracias por estar ahí, dejadme en los comentarios pues temas en relación a proyectos que podáis estar haciendo similares y bueno, dudas, pues si está en mi mano resolverla, pero vamos, que seguro que la gente que se ponga pues llega más lejos y termina sabiendo mucho más que yo de esto. Pero nada, creando comunidad como siempre. Gracias por estar ahí, Antonio Maeso, y nos vemos pronto con muchos más vídeos en el canal y bueno, pues intentando disfrutar de la moto. Un saludo.